estar allí. Dios les bendiga grandemente. Una vez más les digo, Dios les bendiga, porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Y eso es lo que nosotros deberíamos procurar para nuestras vidas, la bendición de Dios en todo momento. Y pues podemos tener la seguridad de que no nos va a añadir tristeza. ¿eh? La bendición de Dios nos va a traer gozo, paz, alegría a cada uno de nosotros. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 6. Mateo capítulo 11, versículo 6, y vamos a iniciar desde allí el estudio de la palabra de Dios. Dice así: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, vamos a conversar un poco en esta mañana bajo el título Jesucristo, la piedra de tropiezo. Jesucristo, la piedra de tropiezo. Y pues, aunque no es muy frecuente que usted escuche hablar de esto, es necesario que nosotros podamos conocer cada una de las cosas que dice la Escritura acerca del Señor Jesucristo. Hay gente que se acostumbra solamente a hablar una sola cosa del Señor Jesucristo y lo demás lo va poniendo a un lado. Y cuando le quitan eso que ellos creen del Señor Jesucristo, se los quitan porque en realidad la Biblia no apoya ese concepto. Entonces sienten que se ha degradado al Señor Jesucristo cuando en realidad nosotros tenemos que conocer del Señor Jesucristo todas las cosas que Dios ha establecido para él. Y hablando el mismo Señor Jesucristo en esta porción, dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Cuando vemos este versículo tan corto, podemos eh, dar por sentado allí en ese versículo que habrá gente que va a tropezar con el Señor Jesucristo. Y hay gente que tropezó y seguirá tropezando con el Señor Jesucristo, porque hay una bienaventuranza para aquel que no tropiece con el Señor Jesucristo. ¿Ve? Y no es que, ay, me topé en el camino con Cristo y mire qué afortunado me encontré. Yo no lo estaba buscando, pero me lo encontré en el camino. No, no, no. Lo que este versículo está diciendo no es precisamente eso. No es precisamente eso. Todo por el contrario, sino que cuando lograron encontrar, ver lo que el Señor Jesucristo es, entonces les causa problema, les causa tropiezo, porque no habían tenido el concepto correcto acerca del Señor Jesucristo. Y bueno, lamentablemente estas personas que tropiezan con el Señor Jesucristo caen, esas personas se desvían de la verdad, y es por eso que nosotros debemos tener muchísimo cuidado de que no tropecemos con el Señor Jesucristo. Eh, Cuando nosotros logramos entender quién es el Señor Jesucristo y logramos eh, pues ver más allá de nuestra creencia, de lo que nosotros nos gustaría que fuese, cuando logramos ver qué fue lo que Dios estableció, qué fue lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo, entonces pues podemos aceptar plenamente las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Eh, Cuando una persona no comprende quién es el Señor Jesucristo, entra en el mismo problema que cuando no logra entender quién es Dios.
Si no logra conocer a Dios y los planes que Dios tiene, tampoco va a llegar a comprender quién es el Señor Jesucristo. Y por eso dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nosotros necesitamos conocer a Dios y necesitamos conocer al Señor Jesucristo, cada uno por separado. Y cuando no logramos conocer bien quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, entonces nos vamos a desviar tras la vanidad de la mente, vamos a imaginar cosas que no están en la Biblia e incluso llegan en algún momento a anular la palabra de Dios porque tienen en su mente es una ilusión de lo que en realidad no es ni Dios ni lo que es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es posible que una persona pues llegue a tropezar con el Señor Jesucristo? Bueno, vamos a ver lo que Dios dijo por boca del profeta Isaías. Vaya Isaías, por favor, capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Isaías capítulo 8, versículo 14 y versículo 15. Dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. La primera parte de estos dos versículos habla que será por tropezadero para caer, hablando acerca del Señor Jesucristo, pero estas cosas las dijo Dios para la casa de Israel. Y bueno, hubiese sido bueno que solamente se cumpliese con la casa de Israel. Pero lo triste y lamentable es que eso que debía cumplirse solamente para la casa de Israel, también ha venido a ser un problema para los gentiles. Ha venido a ser un problema para los gentiles. La Biblia habla de que el Señor Jesucristo es una piedra preciosa, escogida, la piedra del ángulo. ¿Y cómo es posible que una piedra preciosa pueda llegar a ser tropezadero? Cuando la Biblia habla del Señor Jesucristo como la piedra del ángulo, entienda que no es una piedra que está atravesada, ¿no? Cuando usted va caminando en un lugar donde no hay carretera pavimentada y usted va caminando y de pronto tropezó con una piedra y usted dice, ¿y esa piedra qué hacía allí? Estaba allí atravesada en el camino, ¿no? Bueno, el Señor Jesucristo no es una piedra atravesada allí, cualquier piedra en el camino, sino que es la piedra angular y por descuido de las personas llegan a tropezar con la piedra principal, con la piedra fundamental. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, vemos que esa piedra, que es el Señor Jesucristo o que representa al Señor Jesucristo, es una piedra probada, preciosa. Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. He puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y el apóstol Pedro, perdón, tomando esta porción de Isaías, le dice en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, Dios estableció una piedra, una roca, para que nosotros creyésemos en esa roca, en esa piedra. Y Romanos 9:33 vuelve y toma la misma porción, como está escrito, dijo el apóstol Pablo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, mientras una porción nos la presenta como una roca preciosa, la principal del ángulo en la construcción, nos dice que también esta piedra es una piedra de tropiezo y roca de caída, roca de caída. ¿Y qué nos dice este versículo? Vamos a aprovechar la oportunidad para decir qué nos dice este versículo. El versículo de Romanos 9:33. Leo el versículo primero y después le voy a decir qué no dice. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, ¿qué no dice? El versículo no dice, me pongo en Sión como roca de tropiezo. ¿Verdad que no dice así? No fue que Dios se puso como roca de tropiezo, sino que dice, pongo en Sión. Dios colocó a alguien como roca de tropiezo y a la vez, pues esta piedra es la piedra del ángulo. Entienda que Dios no es esta piedra, ni esta piedra es Dios. Dios estableció una piedra principal en la construcción, a partir de la cual los constructores entonces harían la casa. Nosotros estamos llamados, somos llamados a edificar sobre el fundamento de los apóstoles, sobre el fundamento de los profetas, y tanto los apóstoles como los profetas tomaron como punto de partida, como piedra del ángulo, tomaron al Señor Jesucristo. Él nos lo recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es Jesucristo. Jesucristo. Bueno, como pueden ver, estos versículos en algunas congregaciones son tomados para atribuirle al Señor Jesucristo cosas que no es el Señor Jesucristo. Porque el simple hecho de que la Biblia diga que fue Dios quien puso al Señor Jesucristo como fundamento, como piedra principal en la construcción, como piedra del ángulo, ya el versículo me está diciendo que Dios no es esa piedra, que no son la misma persona. ¿Ve? Por más que esté puesto como principal, como fundamento, está diciendo que Dios no es ese fundamento, sino que el fundamento es Cristo, a partir de lo cual nosotros estamos en la obligación de construir. Ahora, les estoy hablando de que el Señor Jesucristo ha venido a ser un tropezadero para muchos. ¿Por qué el Señor Jesucristo ha venido a ser tropezadero para algunas personas, en especial para el pueblo de Israel? Bueno, lo primero es porque se hacen falsas expectativas. Se hacen falsas expectativas. Definen al Mesías según sus pensamientos y no según Dios. Definen al Cristo según sus pensamientos
y no según el pensamiento de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Cuando va a Lucas, capítulo 24, capítulo 24, versículo 21 de Lucas, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Estas son unas personas que iban caminando, iban en el camino de Maús y están hablando de lo que había acontecido, que habían matado al Señor Jesucristo y que ya era el tercer día y unas mujeres los habían asombrado diciendo que había resucitado, pero ellos estaban todos desanimados y ellos dijeron, nosotros esperábamos que Él, o sea, que el Señor Jesucristo era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, ellos tenían una expectativa de que Jesucristo iba a formar una revuelta y los iba a librar del yugo romano. Y entonces, como eso no sucedió, ellos no aceptaron a Jesucristo porque no era lo que ellos habían imaginado. O sea, muy bonito todo, muy bueno todos los milagros que él hizo, pero nosotros tenemos otra forma de ver las cosas, una visión diferente de cómo debe ser el Cristo. El Cristo debe venir a librarnos del yugo, pero resulta que Dios había dicho por boca de los profetas que el Cristo debía morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, la expectativa errada que ellos tenían no les permitían aceptar a Jesucristo como el Cristo, como el Mesías que Dios había enviado. Entonces, muchas veces el Señor Jesucristo sirve de tropezadero porque nos hacemos expectativas erradas del Señor Jesucristo. Pensamos del Señor Jesucristo cosas que Dios no ha pensado para el Señor Jesucristo. ¿Por qué otra razón el Señor Jesucristo viene a ser tropezadero para muchos? Bueno, porque la gente quiere dejar a Jesucristo, ¿verdad? Esa figura, ese ser que para muchos es endeble porque murió, para muchos es endeble porque sintió hambre, sintió sed. Ese Cristo humano lo quieren dejar a un lado y entonces quieren hacer de Jesucristo un ser todopoderoso que no tuvo necesidades, que no tuvo dificultades. O sea, vuelvo y toco las expectativas que tiene la persona. Entonces, no quieren ese Cristo que padeció y que por lo que padeció, dice la Biblia, aprendió la obediencia. Entonces, no quieren ese Cristo, ellos quieren un Cristo todopoderoso. Y por eso es que el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a hacer el trabajo, la obra que Dios le mandó, pero sus conciudadanos, sus hermanos terrenales, porque eran del mismo pueblo, ellos no lo recibieron. Y aún hoy está pasando lo mismo con ellos, con el pueblo de Israel. ¿Ve? Ellos están esperando que venga un Mesías porque ellos no recibieron al Mesías que vino hace 2000 y algo de años. Desecharon al que Dios había enviado y desechar al que Dios envía trae consecuencia. Si se desecha a aquel que Dios envía, eso trae consecuencia. Dice el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que
me envió. De manera que al dejar al Señor Jesucristo por fuera, al desechar al Señor Jesucristo, automáticamente estamos desechando a Dios, que fue el que envió al Señor Jesucristo. ¿Por qué también ha venido a ser el Señor Jesucristo tropezadero para muchos? Bueno, porque le han visto a causa de las cosas que él hizo, de los milagros que por sus manos fueron hechas, ellos ven a Jesucristo como Dios. No creyeron en el Señor Jesucristo, sino que le acusaron de que él se estaba haciendo Dios. Juan capítulo 3 versículo 2. San Juan capítulo 3 versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, ellos sabían que el Señor Jesucristo había venido de parte de Dios, porque dijeron, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios, pero no lo recibieron, lo rechazaron, a sabiendas que había venido de Dios y que las cosas que estaba haciendo eran de parte de Dios. Bueno, los milagros que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo ha hecho tropezar a mucha gente, porque el Señor Jesucristo hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Resucitar un muerto, abrirle la vista a un ciego, abrirle los oídos a un sordo, cosas que solamente Dios podía hacer. Y esto tenemos que entenderlo, porque ciertamente fue Dios el que hizo la obra y ellos no fueron capaces de entender qué era lo que estaba aconteciendo, cómo Dios se estaba glorificando por medio del Señor Jesucristo, que fue Dios el que lo hizo y no fue el Señor Jesucristo. Claro, la gente vio al Señor Jesucristo extendiendo sus manos, la gente vio al Señor Jesucristo orando, la gente vio al Señor Jesucristo dando la orden, pero el mismo Señor Jesucristo dijo, el Padre hace la obra. Libro de Hechos, capítulo 2 versículo 22. Hechos 2 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Bueno, le voy a poner un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poco qué pasó, incluso qué pasa hoy con el Señor Jesucristo. ¿Por qué tropiezan con el Señor Jesucristo? Cuando usted consigue en el libro de Hechos, capítulo 14, un episodio donde Pablo y Bernabé estaban en Listra y allí pues le hicieron un milagro. Y acabo de decir, hicieron un milagro, aunque sabemos que no fueron ellos, sino que Dios se glorificó por mano de ellos. Y la gente de ese lugar, viendo lo que había acontecido, entonces de una vez dictaminaron que esas dos personas, Pablo y Bernabé, eran dioses. Bueno, los dioses que ya tenían, ellos dijeron, dioses en forma de hombre han bajado a la tierra. Vamos a leerlo, por favor, Hechos capítulo 14, versículo 8 al versículo 15. Hechos 14 desde el 8 al 15.
Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toro y guirnalda delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstolos Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, analicemos un poquito este asunto. Estas personas lo que estaban buscando era validar los dioses que ya ellos tenían. Por eso dijeron dioses, los dioses que ya tenemos, ¿no? Bajaron en forma de hombre. Mm. El versículo 11 dice, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y esto solamente con un solo milagrito que hicieron. Un solo milagrito y ya los querían hacer dioses. Ahora, ¿qué pudiéramos decir del Señor Jesucristo? ¿Usted sabe cuántos milagros hizo el Señor Jesucristo? ¿Usted sabe cuántas maravillas ocurrieron por manos del Señor Jesucristo? Bueno, al ver todas las obras que Dios hizo por manos del Señor Jesucristo, las personas inmediatamente lo ven como Dios porque no entienden que Dios se glorificó por medio del Señor Jesucristo. Y qué bueno fuese que muchos hoy pues prestasen atención al mensaje que el apóstol Pablo le dijo a esta gente allí en Listra, porque algo muy similar es lo que está ocurriendo hoy. Perdón, el versículo 15 de ahí del capítulo 14 donde leímos, dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿A quién tenemos que convertirnos? A Dios, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, esa idea de que los dioses se convertían en hombres, eso no es nuevo. Mire, ya en ese tiempo ellos estaban hablando de dioses en forma de hombre bajando a la tierra. Eso no es nuevo. Un medio dios y medio hombre. O sea, mitad Dios y mitad hombre. Pero como eso suena raro, entonces se inventaron algo de 100% Dios y 100% hombre. Eso es lo mismo, pero con un número inflado. Están hablando de un ser con dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina, o sea, un Dios hombre. Dioses en forma de hombre han bajado. Y eso es lo que han hecho con el Señor Jesucristo. Lo han convertido en un semidios o en un semihombre. Y eso es un tropiezo.
hay quienes se empeñan en decir que Dios bajó a esta tierra en forma de hombre, que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Todas esas expresiones las va a escuchar usted por allí de gente que están tropezando con el Señor Jesucristo. Tropezaron con el Señor Jesucristo y hasta con la frente, no solamente con el pie. La Biblia dice bien claro que fue el Señor Jesucristo quien vino en carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De manera que confesar que no fue Jesucristo, sino que fue Dios el que vino en carne, eso es del espíritu del anticristo, porque el que vino en carne fue el Señor Jesucristo. Como vieron al Señor Jesucristo perdonando pecado, entonces dijeron, ve, es Dios. Y otros dijeron, no, blasfema. Mateo capítulo 9, versículo 2 y 3 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué para estas personas el Señor Jesucristo estaba blasfemando? Bueno, dice el libro de Lucas capítulo 5 versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, lo que ellos no sabían es que Dios le había cedido, concedido esa potestad al Señor Jesucristo para que perdonara pecado. Así lo explicó el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 6, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. O en Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, un hombre perdonando pecados, sí, no se trata de que Jesucristo era Dios, sino que Dios le dio esa potestad al hombre Jesucristo. Bueno, como les comenté hace rato, qué triste que esta situación de que Jesucristo fuese una piedra de tropiezo debió haberse cumplido solamente para los judíos, pero lamentablemente también los gentiles han sido arrastrados hacia el mismo lugar y empezaron a tropezar con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente
tropezadero. Y para los gentiles, locura. Entonces, a raíz de que los judíos rechazaron al Señor Jesucristo, pues Dios nos dio la oportunidad a nosotros, que no éramos pueblo de Dios, tenemos ahora esa oportunidad para conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo, pero lamentablemente, como parece una locura para algunas personas, entonces llegan a tropezar con el Señor Jesucristo. El libro de Mateo, capítulo 21, versículos 42 y 44. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros oídos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué sucederá con aquellos gentiles que han tropezado de la misma forma que tropezaron los judíos? Bueno, se desviarán del camino, irán tras la vanidad de su mente, cosa que no es muy difícil, pues ya los gentiles estaban sin Dios, andando en la vanidad de su mente. Y entonces, cuando usted revisa la doctrina de algunas organizaciones, usted se da cuenta que lo que hicieron fue una mezcla de las creencias paganas y la mezclaron con la verdad del evangelio, y entonces hicieron allí un sincretismo, una unión de varias creencias, y han tropezado con el Señor Jesucristo. No han logrado conocer quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Hay una bienaventuranza, un privilegio para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, tal cual lo ha establecido Dios, como Señor y Cristo, como su Salvador, para que podamos alcanzar lo que Dios ha prometido. Esta bienaventuranza es para aquellos que no tropiecen con el Señor Jesucristo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 1 al 6. Mateo 11, del 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, el que Dios le mostró una visión, una señal, cuando estaba bautizando al Señor Jesucristo en el río Jordán, dice la Biblia que se le había dicho: al que vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es? ¿Cómo es posible que Juan todavía tuviese dudas de si el Señor Jesucristo era el que había de venir o había que esperar a otro? Mire, hasta allá llegamos los seres humanos. Estamos viendo cómo Dios trata con cada uno de nosotros, cómo habla en nuestras vidas, pero nosotros, como no escuchamos lo que queremos escuchar, entonces nos incomoda y rechazamos lo que Dios
nos está hablando. Porque no es lo que queremos escuchar. Las mismas obras que hacía el Señor Jesucristo debían demostrar quién era el Señor Jesucristo. Pero esas mismas obras sirvieron de tropiezo para muchos. Juan capítulo 7, versículo 31. Juan 7:31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Tremendo, porque estaban viendo las señales que estaba haciendo y sabían que esas señales eran de parte de Dios. Y todavía tienen el valor de decir, cuando venga el Cristo, o sea, todavía no ha venido. Este no es el Cristo. Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que éste hace? Bueno, las obras que Dios hacía por medio de las manos del Señor Jesucristo eran el testimonio que Dios dio de Jesucristo, de quién era el Señor Jesucristo, de que Dios le había enviado. Y permítame decirle que el que tropieza, cae. El que tropieza, cae. Así que tenga cuidado. No se tropiece usted con el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos aclara que los que tropiezan lo hacen porque son desobedientes a la palabra. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si usted quiere saber quién es el Señor Jesucristo, usted debe ir a las Escrituras. Tiene que acostumbrarse a leer, a escudriñar, a buscar, a indagar. Y si hay algo que no entiende, pregunte, hable con Dios, pídale dirección, que le abra entendimiento para comprender quién es el Señor Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 31 al 40. Juan 5, 31 al 40. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ese otro que da testimonio acerca del Señor Jesucristo es Dios. Dios dio testimonio del Señor Jesucristo por medio de las obras que hizo a través de sus manos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cuando nosotros nos encontramos con porciones como esta, nosotros debemos saber que en el momento en que el Señor Jesucristo dijo esta palabra, lo que existía como Sagradas Escrituras era la ley, los salmos
los profetas. Eso era lo que había hasta ese momento. En esos escritos se da testimonio de Jesucristo. Todo lo que tenía que acontecerle al Señor Jesucristo, todo lo que iba a pasar, allí está relatado en la ley, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44 dice, Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces busque allí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, busque lo que dice allí del Señor Jesucristo. Todo lo que está allí escrito, pocos israelitas lo pudieron entender, porque a ellos lo que les preocupaba era los 10 mandamientos, como mucha gente hoy día. Para ellos la forma de alcanzar la vida eterna era guardando los mandamientos de la ley. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Porque según lo que estaba escrito, ¿verdad? Según lo que le dijo Moisés, si hacían esas cosas, ellos iban a vivir. Romanos 10:5 nos lo recuerda, dice, porque de la justicia que es por la ley, Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Por eso, pues ellos creían que en las escrituras tenían la vida eterna, porque al guardar la ley iban a vivir por las obras de la ley. Mas el Señor Jesucristo les aclaró de que las escrituras eran más que simplemente la ley, que allí había algo más en esas escrituras. Las escrituras dan testimonio de mí, les dijo. Las escrituras dan testimonio de mí. En otras palabras, a ustedes les parece que allí está la vida eterna y resulta que ellas lo que hacen es dar testimonio de mí. Y esa vida eterna que ustedes tanto buscan guardando la ley, esa vida eterna está en mí, en Jesucristo. Por la fe en Cristo Jesús recibimos la justificación para con Dios. Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Dios estableció que al creer en el Hijo de Dios se tiene vida eterna. Juan 3:36. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que a ellos les parecía que guardando la ley, ellos iban a obtener la vida, pero no querían creer lo otro que estaba allí escrito, era el testimonio que daba de Jesucristo y que esa vida que ellos estaban buscando está en Cristo. Al ir a Jesucristo y creer en Jesucristo, entonces obtenemos la vida eterna. Fue Dios quien estableció que creyendo que en su Hijo Jesucristo, que teniendo fe en el Señor Jesucristo, seríamos justificados y alcanzaríamos la vida eterna. Juan 5:24, San Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando usted cree la palabra que Dios mandó, la palabra que Dios mandó a decir por boca del Señor Jesucristo,
y acepta al Señor Jesucristo como el Redentor del mundo, entonces ha alcanzado la vida eterna que está en Jesucristo. Es necesario que nosotros sigamos predicando al Señor Jesucristo. Pero el mismo Jesucristo que predicaron los profetas y los apóstoles, porque Jesucristo sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces háganme el favor y no lo cambien. Ni físicamente, ni en lo que Dios le ha colocado, a lo que Dios lo ha hecho o ha hecho del Señor Jesucristo. No lo cambie. ¿Por qué digo físicamente? Bueno, el Señor Jesucristo fue, es y seguirá siendo un hombre, 100% hombre. La Biblia dice que Él es el postrer Adán. Su naturaleza es humana, una sola naturaleza humana. Allá en el cielo hay un hombre, está un hombre sentado a la diestra de Dios. No se deje engañar por los que dicen que cuando ascendió a los cielos se transformó en espíritu. Eso es mentira del diablo. O los que dicen que cuando ascendió a los cielos se transformó en un ángel. Eso no es verdad. Eso es otro engaño del diablo. Ni por los que dicen que vendrá con un cuerpo espiritual, porque cuando resucitó lo hizo con un cuerpo espiritual. Por lo tanto, como es un cuerpo espiritual, es un cuerpo invisible. No, eso es mentira. La Biblia dice bien claro que el Señor Jesucristo regresará tal como se fue. Hechos 1:11, a los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y si de pronto usted quiere decir que eso se refiere solo a la forma como subió en una nube, bueno, permítame decirle que la Biblia dice que traerá las mismas heridas en sus manos y en sus costados. El libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 6. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor Jesucristo es un hombre con la misma naturaleza humana, semejante a nosotros en todo. Así fue y así vendrá. Dios vivificó el cuerpo mortal del Señor Jesucristo y eso está prometido para nosotros también. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Tampoco cambie, por favor, al Señor Jesucristo en esas cosas que Dios hizo del Señor Jesucristo, donde Dios lo colocó. La Biblia dice que Dios nombró al Señor Jesucristo su Hijo. Dios lo señaló, lo decretó como su Hijo. Además de eso,
lo hizo Señor y lo hizo Cristo. Lo hizo nuestro Salvador. Bueno, eso no ha cambiado. Cuando el Señor Jesucristo regrese, vendrá como nuestro Salvador, vendrá como nuestro Señor y vendrá como Rey de todos los habitantes de la tierra para ese momento, para los que resucitemos entre los muertos también. Vendrá como Señor, como Cristo, como Salvador, como Hijo de Dios, vendrá como Rey. Entonces, no lo puede cambiar. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Versículo de Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Aparecerá qué? La señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿A quién vamos a esperar de los cielos? A su Hijo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién esperamos? Al Salvador. ¿De dónde viene? De los cielos. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De manera que no puede cambiar. El Señor Jesucristo sigue siendo igual como lo predicaron los apóstoles, los profetas, y nosotros estamos en la obligación de predicar con el mismo fundamento. Que tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado. Cuídese. Tengamos cuidado de nosotros mismos para no tropezar con el Señor Jesucristo, para que no nos desviemos de la verdad. Permanezca firme en la fe y Dios nos dé la victoria. Vamos a dejarlo hasta acá, por favor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que Dios nos establezca y cada día podamos estar más firme en su palabra. Soberano Señor, gracias, gracias te damos. Gracias por tu palabra bendita que recoge cada una de las cosas que nosotros necesitamos tener presente para nuestra vida, para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos alcanzar ese privilegio que está guardado para aquellos que no consiguen tropiezo en el Señor Jesucristo, a quien tú has levantado para bendecirnos, para ayudarnos, a acercarnos a ti. Bendícenos, Señor, cada día más y más. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Ayúdanos, Señor,